Bueno, vamos a ver hoy el gobierno de Dorrego. Eh, Habíamos llegado hasta la terminación, o por decirlo de algún modo, el fracaso del Congreso iniciado en 1824 y que produjo la Constitución de 1826, Constitución que tal como había decidido en sus inicios el propio Congreso debía ser ratificada por los gobernadores, obviamente una constitución consolidada en unidad de régimen, como se señalaba, no iba a ser aceptada bajo ningún punto de vista por los gobernadores, más aún cuando se ponía a los gobernadores como dependiendo del Ejecutivo Nacional. Bueno, tras esa caída, cae todo lo que se había estructurado en ese Congreso. Entre otras cosas, la ley de capital. La ley de capital, que ustedes recuerdan, creaba Buenos Aires y una zona de influencia alrededor como capital nacional y dividía la provincia de Buenos Aires en dos provincias. Bueno, eso queda sin efecto. La provincia de Buenos Aires de algún modo se reconstituye con Buenos Aires ciudad, ya no como capital, sino como parte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, elige una nueva Cámara de Representantes, y esa Cámara de Representantes, esa sala de representantes en realidad, elige un gobernador, y este gobernador va a ser el coronel Manuel Dorrego. Dorrego era un federal, si bien era porteño, era un federal que algunos califican como federal doctrinario, es decir, alguien que tenía la cabeza abierta a decir que hay que defender los intereses de los distintos estados provinciales, pero pensándose en un conjunto, no en una postura aislacionista, no pensando en la provincia como desentendiéndose del resto de las provincias del país, como muchas veces sucedió en la historia, fundamentalmente con Buenos Aires, que al tener rentas, recursos propios, riquezas propias, naturalmente tendía a desentenderse del resto, con lo cual a veces su federalismo tenía que ver con una especie de aislacionismo más que otra cosa. Dorrego tenía una concepción más amplia y apenas asumido puso eso en marcha. De hecho, celebró tratados con distintas provincias, con Córdoba, con Santa Fe, con Corrientes, con Entre Ríos, buscando, por un lado, consolidar su propio poder interno, pero por otro lado, generar un poder político nacional, porque entre otras cosas, todavía seguía el conflicto con Brasil, la guerra con Brasil, por la banda oriental. Conflicto que obviamente Argentina o las Provincias Unidas querían seguir porque querían recuperar a la banda oriental como una provincia argentina. Y Dorrego tenía ese firme propósito, entre otras cosas. Lo que sucedió en todo esto es que también Dorrego se encuentra con una situación al asumir de una fuerte escasez de recursos, por un lado, de una situación bélica que en sí genera la necesidad de más recursos, mucho más de lo que una situación normal, y con la diplomacia inglesa operando a full. Diplomacia inglesa que en general, como las diplomacias de los imperios, tienden a dividir para reinar. Entonces, la diplomacia inglesa jugaba con Brasil o con Argentina, depende de sus necesidades. Y en realidad tenía, como se va a demostrar después, un propósito que es generar un estado tapón, lo que se llama un estado tapón, entre las dos potencias, digamos, de Sudamérica, que eran Brasil y Argentina. De manera que
eh, Dorrego intenta culminar la guerra con Brasil, recuperando la banda oriental, pero bueno, por todas esas razones se le ve imposibilitado y inicia, por lo tanto, un proceso de paz. Proceso de paz que culmina, efectivamente, con la independencia de la banda oriental, que pasa a ser la República Oriental del Uruguay. Ustedes recuerdan que hacía muy poco, en 1825, se había independizado el Alto Perú, convirtiéndose en la República de Bolivia. Ahora se independiza Uruguay, con lo cual el viejo virreinato del Río de la Plata se va desgranando y se va balcanizando, que es una manera de perder, obviamente, poder e influencia. Incluso la República Oriental del Uruguay en el año 1830, así muy poquito después, va a tener su propia constitución, curiosamente constitución unitaria. Con lo cual la tragedia, digamos, de José Gervasio Artigas se termina completando, porque quien junto con San Martín y Bolívar concebía a América del Sur como una unidad, ve que su patria chica, digamos, la banda oriental, se transforma en un país independiente y se sigue fracturando y dividiendo América del Sur. Esto aparte trajo consecuencias muy serias para el propio Dorrego. Primero porque si bien la paz lograda no había sido tan humillante como la que en su momento había planteado García, ¿recuerdan? El diplomático que hasta ofrecía digamos, que desprenderse a cambio de nada de la banda oriental. Esto es una paz, quizás la paz posible, sobre todo teniendo en cuenta, insisto, en un país que venía de luchas intestinas muy fuertes, sin recursos, absolutamente desfinanciado. Pero obviamente perder la banda oriental no podía no tener costo político, y lo tuvo. Lo tuvo, primero porque los unitarios, que en la ciudad de Buenos Aires seguían operando en contra de Dorrego, en quien veían obviamente un enemigo, un federal, a ese grupo se le suma el propio ejército que estaba en operaciones y que se siente traicionado. Ejército que creyó, perdón, poder ganar una batalla, que de hecho estaba en buen posicionamiento, y que no entiende por qué se tuvo que hacer esa paz. Ese ejército vuelto al país se convierte en una situación explosiva. Y va a encontrar en uno de los generales de ese ejército, el general Juan Galo Lavalle, la cabeza, que por lo que cabeza que ahora le voy a decir que en realidad es una paradoja esa palabra, pero va a encontrar la cabeza de un movimiento sedicioso que termina en diciembre, el 1 de diciembre de 1928, produciendo un golpe contra Dorrego. ¿Y por qué decía que una paradoja decirle cabeza a Lavalle? Porque precisamente algunos le decían la espada sin cabeza. Porque fue un muy valiente luchador en la guerra de la independencia, fue un valiente luchador en la guerra con Brasil, pero no se caracterizaba por ser un tipo reflexivo, pensante. De modo que el sentimiento de frustración por la paz, más el trabajo de hormiga que hacían los unitarios, incluso llenándole la cabeza, digamos, de la necesidad de terminar con el federalismo y con Dorrego, lleva a que Lavalle produzca ese golpe. Dorrego a esta altura también se había encontrado con poca apoyatura
porque el campo de Buenos Aires, la parte de la campiña, digamos, de la campaña de la provincia de Buenos Aires, ya no lo veía con tan buenos ojos Dorrego, ni le gustaba tanto algunos acuerdos que estaban haciendo, porque el criterio federal, entre comillas, del el interior ese bonaerense, vinculado a la producción eh, ganadera y con grandes terratenientes, empezó a tomar distancia de Dorrego. Entonces se fue armando para Manuel Dorrego una especie de tormenta perfecta, la pérdida de apoyo de parte de la provincia de Buenos Aires, los unitarios de la ciudad de Buenos Aires operando a full contra él y el ejército. Por lo cual se encuentra sin fuerzas para resistir a Lavalle, retrocede y se interna en la provincia de Buenos Aires tratando de buscar el apoyo de Juan Manuel de Rosas, que ya era un personaje influyente desde hacía varios años en la provincia. Ese apoyo por distintas razones no se logra, con lo cual en la batalla de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, Lavalle destruye el ejército de Dorrego y en lo que constituye una tragedia para el país, decide fusilarlo a Dorrego. También impulsado y acicateado por muchos unitarios, entre otros Agüero, Salvador María del Carril, connotados unitarios, hombres de galera, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, que le piden que proceda con el máximo rigor posible. Y Lavalle, sin juicio previo, dándole una hora para que digamos, tome conciencia de lo que va a suceder, decide fusilarlo a Dorrego, en lo cual constituye un crimen político. Algunos dicen el primer crimen político de esta magnitud en nuestro país. Yo particularmente pienso también que el de Liniers fue un asesinato parecido de ese tipo, pero fue en otras circunstancias. Bueno, esto produce una reacción en el resto del país. Estaba funcionando en la ciudad de Santa Fe una convención, que era una convención que había acordado, entre otros, el propio Dorrego con las provincias, previa al llamado a un congreso constituyente, a un nuevo congreso constituyente. Esa convención, obviamente, toma distancia de lo producido y condena lo producido por Lavalle y también genera una fuerza armada para ir a restablecer la situación en la provincia de Buenos Aires dentro de lo posible, fuerza a la que pone a encabezar a Estanislao López. ¿No? Estanislao López va a ser el jefe de la fuerza que va a marchar contra Lavalle, contra Buenos Aires, y el segundo de Estanislao López va a ser Juan Manuel de Rosas. ¿No? Es decir, la campaña de la provincia de Buenos Aires más el litoral, digamos, un modo representado por Estanislao López. Las fuerzas combinadas derrotan a Lavalle en la batalla de Puente de Márquez. Lavalle se refugia en la ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de apoyatura. Pero a todo esto había surgido otro foco unitario muy particular en Córdoba, con el general José María Paz, el Manco Paz, alguien muy prestigiado desde el punto de vista militar, que venía de dejar fuera de situación a Bustos y que venía también de derrotar a Quiroga. De manera que Paz se convirtió en una versión unitaria, quizás la primera versión unitaria no porteña, aunque en realidad su unitarismo, después veremos más adelante, era bastante relativo, pero lo cierto es que Paz se convierte en un peligro en Córdoba, lo que obliga a Estanislao López a volver a Santa Fe para evitar
ser sorprendido por la retaguardia, digamos, por las tropas de paz. Es decir, López piensa en defender su propia provincia. Con lo que en la provincia de Buenos Aires quedan dos actores. Por un lado, Lavalle, refugiado y sin mucha fuerza en la ciudad de Buenos Aires, y Rosas en la campaña. Y ambos llegan a un acuerdo, ¿no? Y se tratan de dos convenios, dos acuerdos, dos pactos, el de Cañuelas y el de Barracas. Ninguno de los dos puede ser considerado un pacto preexistente ni siquiera parecido. Primero porque no son firmados por dos o más provincias, no se proponen un sistema de gobierno federal, no se proponen convocar un Congreso General Constituyente, sino son dos poderes de facto, el de Lavalle y el de Rosas, que se ponen de acuerdo para tratar de sacar adelante Buenos Aires. En el pacto de Cañuelas, que fue el primero, ambos se ponen de acuerdo en que hay que generar una nueva sala de representantes y de algún modo secretamente tratan de armar una lista única para esa sala de representantes, poniendo gente de uno y otro, para evitar que haya elecciones y que esos sean los representantes electos. Sin embargo, tienen un problema, que los unitarios de Buenos Aires, agrandados por el avance de paz, le presentan lista en la Cámara de Representantes, con lo cual eso tira abajo de algún modo el acuerdo celebrado en Cañuelas. No obstante lo cual, Rosas y Lavalle llegan a un nuevo acuerdo, que este es el de Barracas, por el cual directamente toman y deciden quiénes van a ser los representantes en la sala de representantes, valga la redundancia, de Buenos Aires, y aparte designan al nuevo gobernador propietario, ese era el título que tenía el gobernador en la provincia de Buenos Aires, gobernador propietario, que va a ser Juan José Viamonte. Una persona con cierto prestigio desde el punto de vista militar, pero sin ningún tipo de poder político propio. De esta manera, el poder de Lavalle se va eclipsando, después vamos a ver cómo termina mucho más adelante de forma trágica, y aparece un poder cada vez más evidente, que antes lo era desde el punto de vista social y económico, y ahora pasa a serlo desde el punto de vista también político, que es el poder de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, por lo cual en las próximas clases vamos a entrar ya a analizar el gobierno de Juan Manuel de Rosas.